Bienvenido y bienvenidas a todos a nuestro programa de Psicología y Neurociencia, Horizonte de Sombras. Vamos a indagar un poco más sobre los subtipos de esquizofrenia. Esquizofrenia de tipo paranoide es la más frecuente. Se caracteriza fundamentalmente por la presencia de delirios más o menos sistematizados. Estas ideas, sistemas, percepciones y ocurrencias delirantes pueden ser de distintos tipos, de tipo persecutorio, de tipo grandioso, caracterizado por la presencia de capacidades extrañas, como por ejemplo creerse capaz de predecir el futuro, ideas geniales, de tipo somático, con ideas delirantes acerca del cuerpo. Pueden ser también de tipo religioso místico, en la que los pacientes creen ser hijos de Dios o ser el mismo Dios, de tipo sexual, por la presencia de ideas delirantes de naturaleza sexual. Pueden ser también de tipo nihilista, habíamos comentado antes brevemente, donde los pacientes creen que el mundo es una farsa y que está muerto. Estas ideas delirantes se acompañan normalmente de pseudoalucinaciones auditivas. Todos los síntomas son frecuentemente auditivos, con poca tendencia a síntomas negativos. Generalmente tienen un comienzo más tarde, entre los 20 y 25 años, y por lo tanto con una personalidad más madura que durante largo tiempo permite que el delirio se mantenga, que sea estable y cambie muy poco una vez que este delirio ha quedado instalado. Por otro lado, este comienzo tardío permite al paciente estar mejor instalado sociolaboralmente. Otros síntomas son la ansiedad, la ira, el retraimiento y la tendencia a disentir. El sujeto puede presentar a veces aires de superioridad, condescendencia, falta de naturalidad o incluso una vehemencia extrema. Desde el punto de vista cognitivo, hay un deterioro mínimo o no evidenciable con baterías neuropsicológicas. Este subtipo tiene un mejor pronóstico, sobre todo en la actividad laboral y en la vida independiente. Sin embargo, en los casos en el que el sistema delirante se encapsula, se cronifica, a veces se le diagnostica de parafrenia o esquizofrenia parafrénica. Respecto al diagnóstico, hay que satisfacer las pautas generales para el diagnóstico de esquizofrenia y además predominar las alucinaciones o las ideas delirantes y ser relativamente poco llamativos los trastornos de la afectividad, de la voluntad y del lenguaje y los síntomas catatónicos. Normalmente las alucinaciones consisten en voces alucinatorias que increpan al enfermo, muchas veces dando órdenes de tipo imperativo, o alucinaciones auditivas sin un contenido verbal. Pueden ser a veces silbidos, risas o incluso murmullos. Pueden haber manifestaciones de tipo olfatorio, gustativas, sexuales, otro tipo de sensaciones corporales, y pueden aparecer alucinaciones visuales, aunque rara vez dominan. Las ideas delirantes pueden ser casi de cualquier tipo, pero las más habituales son las de sentirse controlado, influido, dominado y sobre todo las ideas de persecución de diversos tipos. En cuanto a la esquizofrenia de tipo desorganizado, es un cuadro que aparece a una edad un poco más temprana que la paranoide, de los 14 y 16 años, el comienzo de lo que es la adolescencia, ya que la personalidad del sujeto aún no está formada y este pronóstico por lo tanto es peor. Suele ser caracterizado por una conducta desinhibida, un tanto desubicada. Hay fuertes, alteraciones de la volición, con pérdida del sentido de la vida. Y estos pacientes muestran alteraciones llamativas, ¿no?, respecto al curso del pensamiento, o sea, lo que es el mismo curso del pensamiento más que de su contenido, o pasaría con el tipo paranoide. La afectividad la muestran fuertemente alterada, tanto inapropiada, lo que se llama la afectividad plana, e incluso a veces hasta autista, con poco contacto con las personas, incluso con uno mismo. Si hay ideas delirantes o alucinaciones, estas no están integradas en un tema coherente, son más predominantes los síntomas negativos. En este trastorno existe un deterioro en el rendimiento, en lo que son las pruebas neuropsicológicas y los test cognitivos.
Es un subtipo que se denominó anteriormente en la terminología de Hecker esquizofrenia hebefrénica. Para un diagnóstico de hebefrenia es necesario un periodo mínimo de 2 o 3 semanas donde se haga una observación continua para asegurarse de que está persistiendo ese comportamiento característico. Otro tipo de esquizofrenia que habíamos antes esbozado era la esquizofrenia tipo catatónico. Era muy frecuente a principios de siglo, pero en la actualidad su frecuencia es escasa, por lo menos en lo que es en el mundo occidental. Tiene un comienzo más tardío que la hebefrénica y tiene un mejor pronóstico. Estos pacientes oscilan entre lo que es, digamos, el desequilibrio que se produce entre la inhibición y la excitación. Incluso puede cursar un cuadro clínico infrecuente que se denomina catatonia periódica, donde en este síndrome se produce de manera habitual. Los signos de este síndrome pueden consistir en el estupor catatónico, o sea, lo que sería una inmovilidad absoluta del sujeto, parecen no obedecer a órdenes, están retraídos, inmóviles, pueden estar en esta situación, en esta inmovilidad durante horas o incluso días, lo que lógicamente ya estaríamos hablando de una situación de urgencia, incluso por falta de alimentación e ingestión de líquidos, o bien por retención urinaria o de deposiciones, lo que esto llevaría a complicaciones aún mayormente médicas y potencialmente mortales. La catalepsia sería otro signo del cuadro catatónico en el que el sujeto tiene una posición fija durante un rato más bien largo, varios minutos. Tiene una obediencia automática, es decir, parece que el sujeto obedece a todas las órdenes. Tienen conductas muy de eco, o sea, como de imitar, ¿no? Como puede ser la ecolalia, donde se repite todo lo que dice la otra persona, o bien la ecopraxia, donde se repite tanto lo que dice la otra persona como los movimientos. Hay una conducta negativa, ya que hay resistencia en cuanto a lo que se le solicita al paciente que haga. Podemos distinguir lo que sería un negativismo activo, cuando el paciente hace lo contrario, un negativismo pasivo, cuando se niega a hacer lo que se le pide, un negativismo interno, cuando se niega a sus propias funciones internas, o puede ser retener las heces o la orina, o negarse a consumir alimentos. Sería también la estereotipia, que son distintas a los tics, ya que son movimientos ejecutados por el sujeto, monótonos, y que no corresponden a ningún motivo aparente para llegar a ejecutarlos. Hay también estereotipias del lenguaje, que son palabras que se repiten en un discurso sin ningún motivo, y que esto ayuda a que haya una mayor disgregación del pensamiento. Y una epikinesia psicomotora, que sería lo contrario del estupor. El estupor es una posición de inmovilidad, en este caso es al contrario, se produce una agitación psicomotora. Puede ser lenta o brusca, intensa o intranquila, inquieta, no hay reposo ninguno, ni hay descanso, y pueden ser varios días los que estén sin dormir. Y esto lógicamente conllevaría un agotamiento y a un riesgo vital del paciente. El diagnóstico que se requiere para realizar estas pautas generales en cuanto a lo que son los síntomas catatónicos aislados y transitorios deben de predominar en un cuadro clínico uno o más de los siguientes comportamientos. Uno habíamos dicho que el estupor o mutismo, la excitación, la catalepsia, el negativismo, la rigidez, la flexibilidad también etérea o la obediencia automática. Hay otro tipo de esquizofrenia de tipo indiferenciado que se diagnostica ante la presencia de una esquizofrenia que no cumple con los anteriores criterios. Además, hay una mezcla mayor de los distintos tipos de esquizofrenia, un tanto desequilibrado, y este diagnóstico está más reservado para los casos en los que no se identifica con claridad cuál de los 3 subtipos que acabamos de mencionar pertenece al paciente. En otras palabras, este diagnóstico se reservaría para los pacientes que satisfacen las pautas para el diagnóstico de la esquizofrenia, que no satisfacen las pautas de los tipos catatónico, hebefrénico o paranoide, o que no reúnen las pautas para la esquizofrenia residual o la depresión posesquizofrénica. Por último, tendríamos lo que denominamos otro subtipo de esquizofrenia, que es la esquizofrenia de tipo residual. Esta se produce cuando ha habido un episodio de esquizofrenia, pero en el cuadro no hay manifestaciones de síntomas psicóticos positivos, o en el caso que los haya, están muy atenuados.
Hay, eso sí, presencia de síntomas negativos, y si hay digamos, ideas delirantes, no son muy fuertes, son también un tanto atenuadas. Las pautas que hay que elaborar para este diagnóstico deben ser en base a los siguientes síntomas: que hayan síntomas esquizofrénicos negativos, destacables. Por ejemplo, podría ser la inhibición psicomotriz, o esta falta de actividad, o este embotamiento afectivo. Debe haber una evidencia también de que en el pasado ha habido por lo menos un episodio claro que ha reunido estas pautas. Tiene que haber un periodo de por lo menos un año durante la intensidad y la frecuencia de estos síntomas ha florecido, quiere decir, se ha expandido, ha habido ideas delirantes y alucinaciones, y han sido mínimas o han estado claramente apagadas, mientras que destaca la presencia de un síndrome esquizofrénico negativo. También hay que tener en cuenta la ausencia de demencia u otra enfermedad o trastorno cerebral orgánico, puede ser depresión crónica, o de institucionalización suficiente como para explicar el deterioro. En el DSM-4, por ejemplo, aparece reflejado otro subtipo, que se trata de la depresión posesquizofrénica. Está considerado más bien un tipo depresivo, más bien prolongado, y surgen después de un trastorno esquizofrénico. Durante este trastorno pueden persistir algunos síntomas que son esquizofrénicos, pero estos ya no predominan en el cuadro clínico. Llegamos al final de este capítulo. Espero que si tenéis cualquier duda la puedas expresar a nuestro correo electrónico o en la misma caja de comentarios. Muchas gracias a todos y todas, y nos volvemos a ver en un nuevo capítulo aquí en Horizonte de Sombras.